Mi corazón está dispuesto. El sol se estaba poniendo en el oeste mientras Cristiana Patzán regresaba a casa procedente del mercado. Las montañas guatemaltecas del este resplandecían al reflejar los rayos del sol poniente. Los pasos de la joven de 13 años de edad se hacían cada vez más lentos. Había sido un largo día de trabajo en el puesto del mercado, donde su madre la había dejado vendiendo abanicos tejidos, carteras caseras y otros artículos que su madre y ella confeccionaban para el sustento de la familia. El padre y los hermanos de Cristiana trabajaban diariamente en los campos con la esperanza de tener cosechas para vender. Justo cuando Cristiana se acercaba a su humilde casa de adobe, ella vio una de las vecinas creyentes que salía de su casa al final de la calle y que por lo visto había salido a hacer un mandado. Una vez más, la muchacha recordó su antiguo anhelo. Cristiana deseaba llegar a conocer más de aquella gente extraña en la comunidad. Ella había oído que ellos enseñaban acerca de un tal Jesús, y a veces su tierno corazón anhelaba saber más acerca de aquella extraña enseñanza que los creyentes habían traído a su comunidad. No era que nunca hubiera oído mencionar el nombre de Jesús, sino que había algo diferente en estas personas que habían llegado a su pueblo el año pasado. Ella había escuchado que ellos trataban de vivir como este Jesús a quien ellos decían servir. Si al menos pudiera hablar con esa gente y aprender más acerca de Jesús. El rostro de Cristiana mostró una expresión triste y melancólica cuando saludó a su madre, a quien se encontraba revolviendo el guisado vespertino mientras las tortillas se cocinaban a fuego lento en un sartén negra. ¿Tuviste un buen día?, le preguntó su madre mientras quitaba de sus hombros cansados la carga de lo que había quedado de la venta del mercado. Creo que fue bueno, respondió Cristiana con indiferencia. Su madre alzó la vista bruscamente. ¿Qué pasa? Te ves como si estuvieras llevando los problemas del mundo sobre tus hombros tan jóvenes. Ay, mami, por favor, dijo Cristiana repentinamente. ¿Acaso no puedo ir a la escuela dominical de los creyentes este fin de semana? Cristiana Patzán, jamás vuelvas a mencionar esa idea, vociferó su madre enojada. Tú sabes que esos creyentes han traído al pueblo una falsa doctrina. Lo que nuestros padres nos enseñaron es suficiente para nosotros. Jamás les menciones esa doctrina a las monjas. Al escuchar semejante regaño, Cristiana bajó su cabeza, sabiendo perfectamente bien que tenía que quedarse tranquila y callada cuando su madre le hablaba de esa manera. Decepcionada, ella se volteó para guardar las cosas del mercado. El tiempo pasó sin muchos cambios en aquel hogar guatemalteco, excepto que el padre de Cristiana comenzó a beber más a menudo. Esto empeoró las cosas en su hogar e hizo que Cristiana anhelara aún más una vida mejor. Y para colmo de males, en los próximos días las familias creyentes estarían marchando gradualmente del pueblo. Una mañana, mientras iba rumbo al mercado, ella vio que la última familia de creyentes se dirigía a la parada del ómnibus con todos sus bultos. De forma tímida, ella les devolvió su saludo con gran pesar en su corazón. Aquella tarde, Cristiana se sintió muy triste mientras observó al sol descender en el oeste. Ahora sé que nunca sabré acerca de Jesús, pensó la muchacha con mucha nostalgia. Una lágrima rodó por su mejilla. Entonces de sus labios brotó una oración. Oh María, permíteme que esos creyentes regresen algún día. Cristiana sintió un gran vacío en su corazón adolescente y permaneció allí sentada hasta que oscureciera.
¿Qué sentido tiene la vida?, se preguntó ella. Parecía que mientras más adulta se volvía, mucho más crecía su anhelo por conocer algo que aún no conocía. A veces su mente se llenaba de recuerdos, pero de algún modo sus pensamientos siempre la llevaban hacia aquellos creyentes que se veían muy felices y que parecían muy amables. Una vez más volvió a vivir el recuerdo de una noche hacía varios años. Al pasar por una de sus casas, ella notó que la madre tenía a sus niñitos a su lado y ellos cantaban alegremente. Cuando la señora vio que ella pasaba por allí despacio, ella la llamó diciéndole: «Ven, acompáñanos». Pero Cristiana había sido demasiado tímida como para aceptar la invitación. Y así pasaron los años. Ahora Cristiana estaba en la etapa final de su adolescencia. Un día, mientras regresaba del mercado, ella abrió la puerta de su casa de golpe. «¡Mamá!», gritó entusiasmada. «Los creyentes regresaron al pueblo. Se parecen a los que vivían aquí hace algunos años», dijo, casi quedándose sin aliento. «¡Cállate!», le ordenó su madre, mirándola con desprecio. «¿Y eso qué nos importa? Ellos pueden hacer lo que les plazca, pero tú no te vas a mezclar con ellos de ninguna forma». Cristiana sabía que no podía hablar más del tema, pero aquello no apagó totalmente la llama de esperanza que se había prendido en su corazón. Ella continuó yendo a su trabajo cotidiano mientras observaba atentamente a estas personas a quienes ella admiraba tanto. Así pasó otro año. Cristiana ahora tenía 20 años. Para ese entonces sus anhelos de saber más acerca de Jesús eran tan enormes que ella estaba dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de asistir a la escuela dominical en la capilla de los creyentes. Mientras más adulta, más aborrecía las misas del domingo por la mañana y tener que confesar sus pecados al padre Marcos. Todo aquello parecía tan vacío y tan inútil. Un domingo por la mañana, Cristiana se despertó temprano, recordando en su mente algunas de las misas. De la que más se acordaba era de la vez en que el padre Marcos estuvo medio borracho y no parecía darse cuenta de lo que ella le decía. Justo en ese momento le confesaba cómo había robado algo de otro puesto del mercado sin pagarlo. Él había tratado de justificar las cosas diciendo que lo que ella había hecho no era tan malo. Eso la había indignado sobremanera. ¿Qué bien hacía confesar algo? Ahora se decidió a hacer algo que deseaba hacer hace mucho tiempo. Hoy iré a la capilla de los creyentes, pase lo que pase. Por fin sabré cuál de las dos religiones es la verdadera, la nuestra o la de ellos. Aprenderé más acerca de Jesús. Si soy expulsada de mi casa, yo sé que estas personas amables me darán alojamiento. Su corazón tembló por un instante al pensar en las consecuencias que podría traer su decisión. Pero no vaciló mucho. Estaba decidida. Cristiana no tuvo que detenerse a pensar qué le diría a su familia al salir, porque el resto de la familia aún estaba durmiendo. Por supuesto, este era uno de esos domingos por la mañana que habían decidido no asistir a misa como lo hacían a menudo. Ella se levantó rápidamente, se aseó un poco con el cubo de agua que estaba en la esquina y cogió un par de tortillas que habían quedado del día anterior. Entonces ella pensó: mejor escribo una breve nota diciéndole a mamá que regresaré al mediodía. Después de hacer eso, ella se dirigió a la puerta y salió. Cristiana apenas podía creer que se encontrara caminando por la calle principal del pueblo para cumplir su viejo anhelo. Mientras se acercaba a la humilde capilla de la pequeña iglesia, ella se percató que no había nadie a la vista. «Espero no haber llegado tarde»,
pensó para sí. Justo cuando ella entraba y encontraba un asiento al fondo, los presentes comenzaron a cantar himnos. Había llegado justo a tiempo. Cristiana trató de tranquilizarse y poner atención. Tanto los adultos como los niños cantaban con entusiasmo. Permaneció sentada y extasiada al escuchar la hermosa melodía, pero al mismo tiempo prestaba especial atención a la letra de los himnos. Es Cristo quien por mí murió, mis culpas Él borró. Cuán grandes penas Él sufrió, cuán grande es su amor. Jesús su sangre derramó, el Rey por mí murió, por mí, porque Él me amó, mi iniquidad limpió. Una lágrima rodó por la mejilla de Cristiana. Su felicidad no conocía límites. Finalmente, iba a aprender más acerca de Jesús. A través de todo el servicio, ella absorbió cada palabra dicha. Cuando el pastor se puso de pie para predicar, él anunció el tema de su mensaje: Jesús, la paz en nuestros corazones. Cristiana se inclinó para escuchar atentamente. La manera clara y sencilla que el pastor empleó para explicar las sagradas escrituras despertó un gran interés por la palabra de Dios en el tierno corazón de la joven. Una vez concluido el servicio, las mujeres de la congregación se acercaron a saludarla, cada una brindándole una sonrisa de bienvenida. ¿Te quedarás a almorzar con nosotros?, le preguntó a modo de invitación la esposa del pastor. Me gustaría, pero probablemente mis padres estén preocupados por mí. Ellos no saben a dónde fui, contestó ella. De todos modos, muchas gracias. Mientras Cristiana iba rumbo a su casa, su corazón estuvo cargado de emociones. Entre más se acercó a su hogar, mucho más aumentó su temor. ¿Qué tal si mis padres en su enojo me expulsan de la casa? Ella trató de actuar como si nada cuando entró a la casa. Su familia ya se encontraba almorzando. ¿Dónde has estado, jovencita?, preguntó su padre mirándola fijamente. Fui al otro lado del pueblo, contestó evasivamente. No habrás ido a esa iglesia pagana, ¿verdad?, preguntó su madre con inquietud mirando a Cristiana a la cara. Sí fui. Cristiana trató de contestar con indiferencia, evitando la mirada de sus padres. Su corazón palpitaba tan fuertemente que a ella le dio la impresión que ellos lo escuchaban. Ustedes debieran escuchar los maravillosos himnos que allí se cantan, añadió rápidamente mientras les echaba un vistazo a los rostros de sus padres. El temor se apoderó de ella cuando vio el enojo reflejado en el rostro de su padre. Aquel hombre se paró y, señalándola con su dedo, le dijo a Cristiana: si tú alguna vez vuelves a ir a ese lugar, entonces esta ya no será más tu casa, le dijo airado. Y hoy no hay almuerzo para ti, jovencita, terminó diciendo mientras tiraba la puerta con enojo. Cristiana salió despacio del comedor. Su corazón estaba bien cargado al acostarse en su cama, pensando en el futuro. Pero nada impedirá que siga aprendiendo de Jesús, se dijo ella con decisión para sus adentros. Al siguiente domingo por la mañana, Cristiana se preparaba otra vez para ir a la capilla de los creyentes. Su padre entró a la habitación y, al darse cuenta de sus intenciones, le gritó: «Coge tu ropa y vete. No permitiré que una hija mía asista a esa iglesia hereje mientras viva bajo mi techo». Al voltearse Cristiana, las lágrimas le cegaron los ojos. Recogió la poca ropa que tenía y se despidió de su madre. ¿Acaso volvería a ver a su familia? La angustia de Cristiana se fue disipando a medida que se acercaba a la capilla de los creyentes. La idea de escuchar más acerca de Jesús la animó.
Otra vez se dio cuenta que no había nadie afuera, así que entró y guardó su bulto de ropas detrás de un estante que había en el vestíbulo de la capilla. Una vez más, mientras escuchaba atentamente el servicio, su corazón fue bendecido. Pero, ¿qué hacer ahora? Realmente, ¿qué más podría hacer que pedirle consejo a esa gente? Cuando el culto terminó, las mujeres y el pastor volvieron a darle la bienvenida. Una por una se fueron retirando las familias hasta que solo quedó la familia del pastor. La esposa del pastor se percató de que Cristiana no hacía el más mínimo intento por irse. ¿Nos acompañarás para la comida?, la invitó. Hace rato te hubiera preguntado, pero el domingo pasado dijiste que mejor regresabas a casa. No creo que tenga algún lugar al que pueda llamar casa, contestó agachando la mirada. En ese momento se volteó para ocultar sus lágrimas a causa de la conmoción que causaron en ella sus propias palabras. Cristiana sintió que un brazo la abrazaba con ternura y no aguantó más para echarse a llorar. La esposa del pastor esperó a que Cristiana dejara de sollozar. Luego le preguntó en voz baja: ¿Tuviste que irte de la casa por venir otra vez a nuestra capilla? Sí, contestó Cristiana, y ahora no sé qué hacer, dijo sollozando, casi a punto de comenzar a llorar otra vez. Escucha, Cristiana, ahora acompáñanos a almorzar y esta misma tarde decidiremos qué hacer, le dijo la hermana Rodríguez. Con mucho gusto, y muchas gracias por invitarme, contestó la joven. Por nada, respondió la esposa del pastor. En ese momento el pastor se acercó para ver cuál era el problema. La hermana Rodríguez le explicó brevemente que Cristiana se quedaría a almorzar con ellos. Será un placer que nos acompañes, asintió, sonriéndole de manera amistosa. Un momento, por favor. Recogeré mi bulto de ropas que está detrás del estante, dijo Cristiana. Cristiana le sonrió a los niñitos de la familia Rodríguez cuando ellos la miraron con timidez. Juntos salieron hasta que llegaron al patio de los Rodríguez. Cristiana estaba nerviosa. ¿En qué me estoy metiendo?, se preguntó. Pero luego también pensó: ¿acaso no es esto lo que siempre quise? ¿Conocer más a Jesús y a estas personas? Aquel pensamiento la tranquilizó. Cristiana disfrutó como nunca la hora del almuerzo. Sintió un ambiente de buena voluntad y de paz en el hogar de la familia Rodríguez, que era totalmente diferente al que ella había conocido desde su niñez. Bueno, Juanita y Esteban, el hermano Rodríguez se dirigió a sus dos hijos mayores. Sería una buena idea que ustedes dos laven los platos. Enseguida se dirigió a su señora y le dijo: ¿qué opina mi amada esposa, teniendo en cuenta que Cristiana, usted y yo tenemos cosas que platicar? Me parece bien, asintió la hermana Rodríguez. Tan pronto como fue limpiada la mesa y los tres pequeños se encontraban durmiendo en su siesta, los tres adultos se retiraron a la sala. ¿Te han gustado nuestros cultos estos 2 domingos?, le preguntó el hermano Rodríguez a Cristiana. Sí, los he disfrutado mucho, aunque hay muchas cosas que son nuevas para mí, reconoció Cristiana, pero estoy muy contenta de aprender más acerca de Jesús. Es lo que he deseado por muchos años. Estoy tan feliz de que hayan regresado a nuestra comunidad. Cuando fui niña, solía observar a su gente y siempre quise conocerlos más de cerca, dijo en un tono tímido. Bueno, realmente de no ser por Jesús, no seríamos personas buenas. Somos así por lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas y porque Él vive en nuestros corazones, afirmó la hermana Rodríguez. Nos dará mucho gusto poder ayudarte a comprender esto y mucho más. Con relación al lugar donde debes quedarte, nos gustaría hablarlo con el resto de los hermanos y hermanas antes de tomar una decisión. Pero por lo pronto,
Tú puedes quedarte con nosotros si lo deseas. El hermano Rodríguez la miró, esperando su respuesta. Sería maravilloso, pero me temo que seré una carga para ustedes, dijo Cristiana disculpándose. No, no si te adaptas a nuestro horario y nos ayudas con los niños y el trabajo, le aseguraron. Me dará mucho gusto poder ayudarlos, afirmó Cristiana. Una vez que las familias de la iglesia hablaron el asunto, se decidió que Cristiana se quedaría en la casa de los Rodríguez, cosa que a ella le gustó muchísimo. Poco después de haber llegado Cristiana a la casa de los Rodríguez, el hermano Rodríguez le regaló una Biblia nueva. Aquí están los evangelios, le dijo, mostrándole dónde encontrarlos en la Biblia. Si lees los evangelios, aprenderás más acerca de Jesús y de su voluntad para tu vida. En poco tiempo, Cristiana creció en su vida espiritual a medida que leía la Biblia, escuchaba los mensajes de los cultos y observaba a la familia Rodríguez. A veces ella les hacía preguntas y a los Rodríguez les encantaba contestarlas de las Sagradas Escrituras. Llegó el momento que la congregación local acostumbraba a celebrar sus cultos anuales de avivamiento. Cristiana sintió cierta expectación de parte de las familias Rodríguez al hablar de la próxima semana. Una noche mientras cenaban, la pequeña Marlene de 4 años de edad dijo: Ayer por la tarde, mientras ayudaba a Cristiana a desherbar la hortaliza, ella me dijo que la próxima semana no tendremos mucho tiempo para desherbar. Me dijo que iríamos a la capilla todas las tardes. ¿Acaso será así? No me gusta sentarme todas las tardes en la capilla. Cristiana aguantó la respiración esperando la respuesta. El hermano Rodríguez respondió la pregunta de su pequeña hija preguntándole: Marlene, ¿no crees que si amamos a Jesús y deseamos aprender más de Él, será más fácil sentarnos en la capilla todas las tardes? Marlene fijó la vista en su plato pensativamente. Yo amo a Jesús, así que creo que con gusto me sentaré todas las tardes en la capilla, respondió con dulzura. Así se habla. Su padre la alabó. El corazón de Cristiana ardía en su interior. Sus ojos se humedecieron al ver la fe de la inocente niña y su amor por Jesús. Su corazón palpitó al pensar en los retos que se presentaban ante ella. Mientras más leía la Biblia, mucho más se daba cuenta de cuán pecaminosa era ante un Dios santo. De hecho, apenas si podía estar en paz consigo misma. Ella sabía que la esencia de la cuestión estaba en renunciar a sus propios deseos para hacer la voluntad de Dios. Pero, ¿podré realmente ser feliz si me visto con modestia como lo hacen estas personas? Ella no estaba segura. ¿Qué tal si no consigo novio? Estas dos preguntas, incluyendo el rechazo de su familia, la atormentaban. Su corazón estaba destrozado. Seguramente Satanás estaba haciendo su mayor esfuerzo para que el camino a la felicidad y a la paz le pareciera a Cristiana imposible de transitar. Finalmente llegó el esperado domingo y la familia Rodríguez salió para la capilla con entusiasmo. Al mismo tiempo que los Rodríguez esperaban con ansias esta semana, ellos habían sentido un retraimiento gradual por parte de Cristiana. Ya ella no hacía tantas preguntas. ¿Acaso era que ella estaba extrañando a su familia? Estaba arrepentida de haber tomado la decisión de aprender más de Jesús, o quizá estuviera considerando el costo de seguir a Cristo. Cristiana caminaba meditadabunda al dirigirse a la capilla y se preguntaba acerca de qué clase de hombre era aquel que había venido desde la Argentina para ministrarles. Mientras tanto, la carga de la indecisión pesaba cada vez más en su corazón. «Oh Dios, ayúdame», oró encarecidamente. Aquella mañana el plan de salvación fue expuesto claramente por el hermano Mejía. Ese mismo día por la noche,
El hermano tituló su mensaje La responsabilidad del hombre ante el regalo de Dios. Noche tras noche, Cristiana absorbió con avidez cada palabra. El mensaje del jueves por la noche trató sobre el costo del discipulado y las recompensas del discipulado. ¿Qué estoy esperando?, se preguntó Cristiana a sí misma mientras la congregación cantaba suavemente un himno de invitación. Estoy harta de toda esta confusión. Tal como soy sin demorar, del mal queriéndome librar, tú solo puedes perdonar. Bendito Cristo, heme aquí. La letra del himno le habló fuertemente. Supo que ya no debía resistir más el llamado del Espíritu Santo. Con lágrimas en sus ojos, se puso de pie sabiendo que la vida por delante no sería nada fácil, pero sobre todo deseaba tener paz y conocer a Cristo. ¡Qué regocijo hubo en el cielo y entre los hermanos y hermanas en la congregación esa noche! Pero nadie se regocijó más que la propia Cristiana al salir de la pequeña capilla esa noche. Ahora ella era una hija de Dios, comprada con la sangre de Jesús. En los años venideros, Cristiana se gozó en su salvación. Ella tuvo que aprender muchas cosas acerca de la vida cristiana, pero su testimonio siempre fue: que mi familia piense lo que quiera. Yo tengo algo en mi corazón que ellos no tienen. Su corazón estaba dispuesto a serle fiel a Jesús hasta el fin.